y en general lo utilizamos como una medida en relación a los cambios de nuestra vida, porque percibimos que los barrios cambian y percibimos que la mensura sobre los cambios de nuestra vida son objetos que hay a nuestro alrededor, así como también la capacidad de introspección que tengamos para percibir que somos inevitablemente dramáticos personajes de un cambio que sucede en nosotros mientras sucede en los demás, lo cual hace mucho más aceptable y conmiserativo la idea de que todo está sujeto a lo que podríamos llamar la dolorosa armonía de una transmutación. Y el barrio tiene en una tradición que seguramente se remonta a las primeras ciudades que construyó la humanidad, es una primera célula, es un lugar que se presta admirablemente y con características poéticas que todos conocemos muy bien, a representar en nuestra vida la primer memoria de lo que aparece un poquitito más allá de la familia. Por supuesto, la relación con la familia y los primeros indicios de que hay un mundo perceptivo, como bien dicen los psicólogos, lo tiene el niño frente al espejo. El niño o la niña en el espejo reduplican una figura que finalmente es una forma de pensamiento, una forma de construir una identidad y una forma de construir lo que tiene de más característico una identidad, que es la capacidad de aceptarse en transformación y de dudar sobre sí mismo. Pero fatalmente uno traspone la vereda, traspone el umbral de su casa, baja de su departamento y se encuentra con el barrio. Lamentablemente no puede decir de dónde viene esa expresión, que es una vieja palabra latina seguramente, que transformada en castellano nos suena como una segunda familiaridad. El barrio es efectivamente lo que aparece como un conjunto de impresiones táctiles, sensoriales, olfativas, que es la primera pieza que depredan los poetas. Y por supuesto digo depredan en el sentido de la característica que tiene la poesía, incluso las eximias poesías, que apoderarse salvajemente de su objeto. Entonces el barrio permite esta pregunta. La vida barrial, la vida absolutamente ligada al barrio, es efectivamente el lugar donde se nos permite imaginar qué es lo que ha cambiado, qué es aquello a lo que merecemos volver, o el barrio es apenas un eslabón o un umbral que se atraviesa indefectiblemente y que genera todos los demás círculos, si concebimos la vida como un conjunto de círculos, a la manera del Dante. El primer círculo es el barrio, digamos, o el barrio después de la familia. Hay otros círculos que son otros barrios, que es la ciudad y que es el mundo. Por lo tanto, ¿en cuáles de esos círculos desarrollamos nuestra vida de una manera más afectiva, más fuerte, más poderosa, más constructiva, más cómoda, más tranquilizadora y a veces más trágica, si preferimos una noción de la tragedia en nuestra vida, porque no hay por qué no preferirlo? En el sentido de que debemos saber lidiar con nuestra propia noción de tragedia. Entonces el barrio siempre aparece como una visión de una matriz primordial a la que hay que romper, superándola y produciendo el conocido espectáculo de una nostalgia irreprimible y al mismo tiempo con su cortejo de sueños perdidos. Ese es un elemento poderosísimo de la poesía de los barrios, digamos. Entonces, el que escapa del barrio tiene ahí un primer elemento de una destrucción lírica, digamos así, de un segundo nacimiento, de un desprenderse que puede hacerse en nombre de la emancipación personal y al mismo tiempo genera una herida difícil de consolar. La idea de ir del barrio al centro en los primeros reconocimientos se hace a distintas edades. Puede ser que cambien las edades de ese reconocimiento. Una vida barrial familiar es una vida de cuidado, de protección, es la indicación de no atravesar las avenidas. Si uno tiene la
edad no permitida para atravesar las avenidas, hasta los sucesivos permisos familiares, si es que todavía son así las familias. Yo recuerdo la mía hace muchas décadas, que permiten más exploraciones. El adolescente explorador, la figura del explorador no es de las viejas mitologías africanas de Tarzán. Las exploraciones son realmente exploraciones urbanas. Y el explorador se toma un colectivo, va al centro, toma el subterráneo. Hay una primera vez que se toma el subterráneo, no es un medio de transporte habitual. El transporte subterráneo nace al principio del siglo XX en París, en la década del 10, se empieza a construir en 1890, pero en Buenos Aires es de 1914. El primer subterráneo, como saben, es el subterráneo llamado A. Después B, C, y está previsto construir el H, que se va a recorrer todo el alfabeto en 2 siglos, ¿no? El subte A está abajo de la avenida Rivadavia, está al ras de la avenida Rivadavia. El subte B está un poquito más adentro. Cuando llegue a la Z se estará muy hundido en la tierra. Viajar en subte no es lo natural, pero en colectivo tampoco. Yo diría que hasta viajar no sería natural, efectivamente, si la forma de vida medieval supone menos viaje que la vida contemporánea. Pero el viaje en la ciudad son sucesivos descubrimientos, pues la primera vez que se toma un subte, incluso esas expresiones de Buenos Aires nada más, en todos los lugares del mundo se llama metro o metro. Acá cuando se privatizó se puso en los primeros carteles metrovías, y alguien con cierta sensatez volvió a poner los carteles de subte, que es una abreviatura simpática, por la cual es conocido por lo que nos ofrece el mundo, se llama metro. Y después al volver a la noche a la casa, si no hay el regaño de la familia respecto a que uno llegó a una hora indebida, pero todo esto es muy antiguo lo que estoy diciendo, ¿no? Evidentemente se traen noticias, como el que sale de la caverna de Platón, se traen noticias respecto a esa exploración, del obelisco, Corrientes y Esmeralda, en fin, lo que sea, la calle Lavalle, Florida, y eso probablemente no haya cambiado en el procedimiento del conocimiento que significa el viaje por la ciudad como viaje iniciático. Eso seguramente no ha cambiado. Siempre hay un viaje iniciático que puede hacerse al barrio de enfrente. Si es que no hay una excesiva rivalidad, entonces no es un viaje, sino que es un planteo de una disputa. Pero el barrio tiene la característica que la revela muy bien una frase muy conocida de Aníbal Troilo, que está grabada, que se lo puede escuchar con su propia voz, que es algo que participa de la mitología de la poderosa y muy bien construida mitología del barrio por el tango. Porque todo esto que estoy diciendo, que no está dicho en términos del tango, son piezas, en realidad un tango no escrito exactamente como lo estoy diciendo yo, pero son esas piezas, ¿no? Esa mitología de Aníbal Troilo, como recordarán, dice: estoy volviendo al barrio. Pero ¿quién dice que estoy volviendo si nunca me he ido? Así es muy fácil hacer las cosas. Esa expresión de Aníbal Troilo, que creo que está grabada. Siempre estoy llegando. Siempre estoy llegando, claro. pero se ha ido. Claro. Aníbal Troilo es un personaje absolutamente equívoco de la cultura popular argentina, pero es un personaje totalmente cosmopolita. Digamos, la noche, de algún modo las acechanzas, los peligros y la utilidad que tiene la noche en una gran metrópolis como era y es Buenos Aires, y el barrio como el lugar primitivo, el habitáculo primordial del cual se ha ido, y la culpa de esa retirada, el sentimiento culposo de haberse ido, que el tango lo traduce muy bien, es la proclama irreal, pero astuta y profunda, de que ¿cuándo me he ido si siempre estoy llegando? El siempre estar llegando son las dos cosas: haberse ido y no haberse ido. Haber estado siempre a la manera del barrio como una forma de la eternidad, y tener la ineludible necesidad de retirarse del barrio. Entonces ese sentimiento obliga a pensar los barrios de otra manera, y obliga a pensar la acción barrial y la tarea de los agitadores barriales, es decir, de los que insisten con toda la razón del mundo de que el barrio es el hangar más celebrable de nuestra vida, y lo cultivan como un barrio de memoria histórica, poética, política,
y que al mismo tiempo perciben que hay otros barrios, que la ciudad es una suma de barrios y que la ciudad es más que una suma de barrios, es algo más terrible aún. La ciudad es un lugar donde se superan los barrios a la manera de una suerte de filosofía hegeliana. Están las singularidades, pero el todo es mayor que esas singularidades. Entonces, el hombre de barrio tiene que saber que la idea de una ciudad no es una mera suma. La perspectiva del tango, de que hay 100 barrios porteños, que es la perspectiva de Alberto Castillo, que es una perspectiva de los años 50, donde fue más fuerte la mitología barrial y la idea de esquina. Ahora voy a hablar un poco del café, la esquina, etc. Pero la perspectiva de que hay 100 barrios porteños es interesante, pero es una suma un poco inerte. Omite deliberadamente la idea de que la ciudad existe gracias a los barrios y implica que la totalidad es más que la suma de sus partes. Entonces la ciudad de Buenos Aires como totalidad es más que la suma de Boedo, Chacarita, La Paternal, etc. Son nombres que trae la historia, que el munícipe, o el edil, o el concejal, o el legislador intenta acotar en avenidas, en calles y demás, y un barrio no se deja acotar con límites tan claros, igual que los países. Los límites son fronteras tensas, son lugares de hostilidad, y lugares inciertos, no desde el punto de vista del catastro municipal, catastro de caer, de cadere, que también catástrofe viene de la misma idea de que algo cae de los estantes. En realidad viene de caer de los estantes, y eso supone finalmente una medida, por pasos que no estoy en condiciones de son muy largos esos pasos, de determinar en el lenguaje. El catastro municipal se hace una cosa muy segura, pero su origen es efectivamente la inseguridad o la catástrofe. Y la vida en los barrios, la identidad barrial, excede el catastro municipal, aunque también lo respeta, porque la identidad barrial tiene lo necesario que hay que tener de astucia y también de conformidad, pero nunca una conformidad pasiva, sino si dicen, y el barrio este termina en Independencia y Muniz, y hacia el norte limita con... Aceptamos perfectamente, como aceptan los ciudadanos de todos los países, esa discriminación pasiva y tolerable, porque si no habría guerra, pero el ser barrial tiene más caprichos que este, y por lo tanto no suele coincidir con la mirada del barrio como metáfora del primer reconocimiento respecto a lo que es la realidad del mundo, excede el catastro municipal, ¿no? Y lo ejemplifico con la famosa poesía de Borges, la Fundación Mítica de Buenos Aires, que tiene efectivamente este movimiento. Imagina que Buenos Aires es eterna, ese movimiento de la eternidad, que es propio de la literatura de Borges, que es muy interesante, porque esa eternidad no lo hace Borges, un filósofo idealista, aunque su filosofía, si fuera alguna, sería la del idealismo absoluto, pero ese idealismo absoluto tiene una dosis de humor tan infrecuente y tan equívoca y tan paradojal, que la fundación de Buenos Aires finalmente ocurre en una manzana, que es la manzana de su barrio. Creer que las cosas más importantes del mundo ocurran en nuestro barrio es un sentimiento totalmente justificado, pero es un sentimiento metafísico y universal. Siempre querríamos que lo más importante ocurra en la esquina de nuestro barrio, por eso la esquina tiene un valor fundamental. No solo la esquina no es una acumulación de veredas hasta llegar a la esquina. La esquina es la síntesis superadora de todas las veredas. La esquina tiene lo mismo que los países y los límites, es un lugar equívoco, es un lugar de cruce, es un lugar de cierto riesgo, es un lugar de agrupamiento, es un lugar político finalmente, es el lugar más político del barrio. Y en ese sentido la manzana también, la manzana es una medida muy antigua, española, que existe en todos lados, es una medida municipal. Es muy difícil encontrar una ciudad que no sean sumas de rombos o de otras figuras parecidas arquitectónicamente. La manzana es muy española. La ciudad de Buenos Aires es muy española en el sentido, pues es una planicie al lado de un río y los trazados
Son trazados que, si se quiere, no tienen ningún atractivo. Y ese es el otro dilema interesante para el que ama una ciudad o un barrio. Está obligado a darle atractivo a lo que parecería no tenerlo. Porque si uno ve ciudades como París, el Canal San Martín es muy misterioso, pero para el que viene de afuera. O la ciudad de San Pablo, que es una ciudad más irregular, está entre la llanura y ciertas rugosidades del terreno, que no la hacen una ciudad fácil, y que tiene también su corazón estratégico en una avenida que también se llama San Juan. Solo que cuando la pronuncia Caetano Veloso, recién escuchamos, es San Juan, e Ipiranga. Y esa avenida, ese cruce, es un cruce riesgoso. Todas las familias de buena voluntad de San Pablo dicen, cuidado con San Juan a Ipiranga, es una esquina trascendental. Era la esquina de los cines, era la esquina de los encuentros más atrevidos. Y ahora es una esquina muy deteriorada de la ciudad de San Pablo, mucho más que... San Pablo se deteriora mucho más que Buenos Aires. Buenos Aires se deteriora con una especie de melancolía que el arquitecto municipal o las cátedras de arquitectura la hacen tolerable porque la señalan como síntomas de un cambio, ¿no? San Juan y Ipiranga, San Juan y Boedo, antiguas. Antigua. Porque no dice antiguo, no es Boedo antiguo, sino que habla de un cruce de calles. Y es difícil pensar en Boedo sin su historia literaria, porque Boedo es equívoco el nombre también, se pierde en la bruma del tiempo, es como un diputado del Congreso de Tucumán. Importaría desde el punto de vista histórico, pero le da su nombre a un barrio, y normalmente un barrio no debería tener el nombre de una figura tan oscura desde el punto de vista de la historia política del país. Es una figura oscura, insignificante. El diputado del Congreso de Tucumán de Salta. Y por alguna razón, que de alguna época explicará, este nombre es un nombre que debe datar de la federalización de Buenos Aires, sin duda, cuando la ciudad crece hacia el oeste. Entonces Boedo es el nombre de alguien que había muerto unos años antes y que la historia se devoró sobre la base del olvido. Sin embargo, este nombre es menos el nombre de un político argentino relativamente ignoto, excepto para los eruditos, que el nombre de un tango y de un grupo literario de los años 20. Entonces los barrios, es indiscutible que tienen que tener una lógica literaria. Yo, por ejemplo, soy de Villa Pueyrredón, y no existe literariamente. A veces los vecinos, las asociaciones vecinales hacen un esfuerzo y encuentran un escritor, Humberto Costantini, es un escritor de la izquierda argentina, muy interesante, como lo son la mayoría de los escritores de Boedo, pero no ha trascendido. Villa Pueyrredón es un barrio de una segunda inmigración, no tiene literatos y está encerrado en otros dos lugares un poquito más prestigiosos. Está bien. Lo dejamos de fondo. ¿Está preparado? ¿Está preparado? No, pero voy a decir que estaba preparadísimo. No, tenemos que pasar Zurca, en el cual voy a basar. Sería azul y no volás. No, esa es la próxima charla. Entonces, digamos, toda asociación vecinal hace el esfuerzo de literaturizar o poetizar el barrio, pero hay algunos, debo confesar, Villa Pueyrredón no da. Urquiza da un poquito más. Villa Devoto bastante más, pero en gran medida por el seminario. El viejo seminario de Devoto y su sistema escolar, es un sistema escolar importante por los colegios secundarios, algunos muy tradicionales, y por el tipo de el tejido social que tiene Villa Devoto, a pesar de que está más alejado del centro que los barrios que estoy mencionando. Pero Boedo tiene características que la historia social de un país podrá contar mejor que el Horacio, que no va a ser el tema esta noche, sino cómo construyó su identidad a propósito de su fuerte figuración en una historia literaria que perdura hasta hoy. Y justamente esa historia literaria trataba el tema de los cambios. Y como dije, la idea de los cambios en los barrios se notan con mucha precisión. El memorioso del barrio, el historiador vecinal, la junta de historiadores de los barrios, que en todo barrio hay, seguramente acá habrá un importante, porque Boedo es
uno de los barrios con mayor densidad histórica, y que sirve como contrapunto a Florida, que no es un barrio sino una calle, desde el punto de vista de la literatura de los años 20. Ahora, ese contrapunto, del cual Borges se reía y señalaba que era apenas una invención literaria, no es tan así porque los escritores de izquierda de Boedo intentaron hacer un contrapunto con Florida, y hoy ese contrapunto no existe más porque Florida se ha perdido. En realidad Florida ha perdido toda su personalidad de la calle angosta y aristocrática de Buenos Aires, donde el general Mitre podía pasear tranquilamente, indicar a los muchachos que no fumen y entrar a su casa de la calle San Martín, paralela a la que hoy es el Museo Mitre, y que fue elegida por ciertos escritores supuestamente vinculados al cosmopolitismo, la revista Martín Fierro sobre todo, como contrapunto juguetón con Boedo, así como Boedo fue elegida por la asociación de escritores como Olivari, Barletta, de algún modo Roberto Ar, que es mucho más cosmopolita de lo que creemos, además porque es el inmigrante nato, con ese apellido que es familiar para nosotros, es un apellido lituano, que tiene 3 consonantes y una vocal casi impronunciable. Ahora lo sabemos pronunciar bien porque un país como la Argentina tiene que hacer pronunciables los nombres más extraños. Es una democratización que nos permite el idioma, ¿no? Entonces, como digo, la idea del cambio, en primer lugar, se percibe en un barrio como Boedo, que es un barrio gitano, y lo es con razón, hoy de una manera que recuerda mucho su vida literaria anterior. El primer registro es el cambio de los cafés. Uno cree cuando hace su primer salida desde la vereda de su casa y va a la esquina, que es, según a la edad que sea, es una aventura formidable, ya es ser el muchacho de la esquina, de la barra de la esquina. Es un agrupamiento social de gran significación, es el primer lugar de intercambios de experiencias sobre el mundo, intercambios de experiencias sobre la vida en general. Entonces, la idea de que los bares son eternos no existe, es el juego de Borges. Decir que el asiento tan eterna como el agua y el viento, es quizá una de las máximas líneas que ha escrito Borges, es para Buenos Aires. Pero si tuviera que decir dónde se hizo la fundación, acá en la esquina de mi casa. La manzana mítica es Guatemala, Paraguay, la calle Jorge Luis Borges, que era serrano, la poesía figura serrano. Miren qué problema se crea a esa gran poesía de Borges, la fundación mítica. Ahora habría que decir Jorge Luis Borges, ex serrano. Y en su poesía, la fundación mítica, una calle con su nombre, esta poesía la escribió Borges a los 23 años. Se me hace cuento que empezó en esta manzana, dice. Entonces, la posibilidad de elegir la manzana de mi casa como la manzana originaria es una posibilidad tan interesante que está en la base de los grandes relatos de la humanidad. Elijo este lugar y tengo el compromiso al elegir este lugar de mi casa como el lugar donde me tengo que ir y al volver señalar que siempre estoy llegando porque me fui y nunca me fui al mismo tiempo. Esos son, creo que es la quintesencia de un tango como Sur, que ahora vamos a, no a cantar porque no, sino a hacer algo horrible con el tango Sur, vamos a analizarlo. Vamos a analizar un tango y confío que nadie acá sea lo suficientemente tanguero como para que me lo prohíban. Porque un verdadero tanguero debe prohibir analizar un tango, pero vamos a analizar el tango Sur. Desde esta perspectiva, lo que cambia, ¿no? Entonces, lo que creíamos eterno. Antes voy a dar un ejemplo de la importancia que tiene creer que lo que ocurre en la esquina de mi casa es central para la vida de la humanidad. El Florentino Ameghino, que fue un gran sabio olvidado, fue un gran sabio italiano, cuya actuación se hizo en la Argentina, y más concretamente en ciudades como Luján, Mercedes, donde ubicó el nacimiento del hombre como generador de la especie humana. Lo ubicó cerca de su casa, en las orillas del río Mercedes, el Homos Pampeus de Ameghino, está ubicado ahí. De modo que esto demuestra mi tesis de que uno quiere ubicar un tango, su vida amorosa, o el descubrimiento de que el hombre, con mayúsculas, nació ahí, siempre cerca de su casa. Es una especie de comodidad científica. ¿Por qué buscar en África, en algún lugar de Europa, el nacimiento del hombre primitivo? El hombre de Cromañón, bueno. Este será en Cromañón,
hasta el Australopithecus en Australia. Cada esquina debería merecer, diría el tango, que el hombre haya nacido en el lugar donde está precisamente la heladería de la esquina, etcétera, etcétera. Bueno, pero los cambios suceden, y los cambios son muy interesantes porque hay ciertos lugares que determinan mucho la actividad que se va a hacer en ellos, pero que sin embargo contienen toda clase de actividades. Hay algunos que tienen más restricciones, por ejemplo el tema de los cines. Yo recuerdo haber venido a cines que ahora están desaparecidos, de modo que un cine, si el terreno no se cuartea, o si en la sucesión de los dueños del cine, que generalmente eran inmigrantes italianos o españoles que ponían cines, si el terreno sigue íntegro, su destino es un supermercado. O una iglesia evangélica. Claro, como acá en la... No, y el tema de las iglesias es muy interesante porque, o una iglesia que conecta el cine con la iglesia, porque el cine tiene mucho de iglesia, solo que laico, y es la gran iglesia laica del siglo XX. En los primeros esbozos de sociabilidad que hicieron los grandes líderes bolcheviques, en la novela de Roberto Ar, Los Siete Locos, alguien dice la palabra bolchevique. Eran los años 20 y Ar dice, todos se miraron ante un escalofrío que recorre a todos por la pronunciación de esta palabra. Yo la dije y no vi ningún escalofrío porque han pasado muchos años, ha caído la Unión Soviética, pero los primeros grandes líderes bolcheviques como León Trotsky pensaron muy profundamente el tema de las iglesias y del cine. Y Trotsky festejó que en la Rusia de los años 20, en realidad el comienzo de los años 20, se convirtieran en cine viejas iglesias. Y hoy deberíamos decir que estamos asistiendo al movimiento contrario, se convierten en iglesias los viejos cines, ¿no? Que ni siquiera en esto nuestros queridos líderes bolcheviques de aquel entonces pudieron profetizar exactamente qué pasaba con las ciudades. Entonces un café puede ser heredado por otro café, pero también por una heladería, por una casa de ropas, etc. Y en eso el design, que se apoderó muy brutalmente de las ciudades, en consonancia con el alto capitalismo. El capitalismo es un fenómeno ideológico, publicitario y de design, además de ser las grandes fuerzas productivas que construyen la vida de las personas, imperceptiblemente. Entonces, en ese sentido, el design está carcomiendo viejos barrios de Buenos Aires. Por ejemplo, Palermo. Palermo es un barrio que tiene un grado de volatilidad muy grande, viejas casas del gran estilo que tiene Buenos Aires, como Boedo, el Art Deco, el Art Nouveau. Boedo tiene mucho Art Deco, mucho Art Nouveau. Acá mismo el banco que está acá al lado, que es la historia del Montepío de la ciudad, o sea, donde se venían a empeñar objetos personales. O sea, la historia del Montepío es la historia de la inmigración, finalmente. Y todo eso ya desaparece bajo una cortina de design que homogeneiza las ciudades de una manera muy poco interesante. En realidad, el urbanista y el activista barrial debe tratar de que el barrio conserve cierta personalidad heredada sin negarse a los cambios, desde luego, porque los cambios son cambios donde el poder inmobiliario de Buenos Aires va desde las grandes inmobiliarias que construyen ya asociadas al gran capital, ciudades como Puerto Madero, que es una ciudad extraña a Buenos Aires, cortada casi por un río, o sea, que son meros diques, y es una ciudad que Buenos Aires no ha asimilado, se la ve desde lejos. Es una ciudad que aparta aún más al habitante de Buenos Aires del Río. Hay que ver qué va a pasar con Puerto Madero, pues es una ciudad equívoca. Es otra ciudad anexada, adosada a Buenos Aires, pero no es exactamente Buenos Aires. Es una ciudad controlada por la prefectura, donde se dice que no ocurre nada, la parte más segura de la ciudad. Como los grandes teóricos de la política, uno cambiaría la seguridad absoluta de Puerto Madero por cierta aventura que aún nos permite las menos seguras calles de la Buenos Aires real. Ese es un tema que a los políticos no se les puede hacer entender fácilmente el tema. Es decir, hay cierta idea de libertad que hay en la inseguridad que no es tan desdeñable si se maneja en dosis adecuadas. Por supuesto, todos querríamos que no ocurran muchas cosas que ocurren. Entonces, digamos, los grandes cambios tienen que ver con el supermercado. El supermercado fue una violencia muy grande en las ciudades y heredaron a los cines. En gran medida el supermercado tuvo un poder que
no armonioso y de constructivo respecto a las ciudades que conocimos. El viejo almacén del tango de Mansi, o la luz de almacén, es un lugar exacto de la melancolía, pero el supermercado no ha originado su poética, en realidad su sistema laboral, que es un sistema laboral muy obtuso, es un sistema muy coactivo desde el punto de vista laboral, el repositor del supermercado, la chica de la caja. No ha originado ninguna poética, pero puede originarla, como veremos ahora en los poemas de Nicolás Olivari, como origina una poética la historia de la pobre dactilógrafa, casi como la repositora del supermercado, digamos. Pero de todas maneras, eso no ha pasado. Y el caso máximo acá en Boedo es el viejo gasómetro. Los estadios de fútbol se suelen denominar de una manera, con una poética periodística. Los periodistas son personajes muy intranquilos en general que si no tuvieran otra actividad más importante podrían ser definidas solo por una, ponerle apodos a todas las personas y los objetos del mundo. No hay jugador de fútbol que no tenga un apodo puesto por algún periodista me parece que se caracteriza esa profesión, si no fuera definible por tantas otras cuestiones de actualidad. Pero poner apodos que en general forman parte del mundo barrial. El mundo barrial le gusta tener el poder del nombre. En la esquina cambiamos de nombre. Uno tiene que luchar si quiere para seguir llamándose Horacio, Juancito. Pero el barrio tiene algo, cuando se sale de la familia, donde también la familia tiene apodos, porque el nombre real, el nombre civil, es pesado el nombre civil. El nombre civil es un nombre que uno no necesariamente debe aparecer en todas las ocasiones de su vida compleja con su nombre civil. Se puede tener orgullo por el nombre civil, pero al mismo tiempo, y además si uno es de familia de alcurnia, puede decirlo muchas veces de muchas maneras. Conozco las verdaderas familias de alcurnia que dicen su nombre de una manera no vinculada a la alcurnia. Por ejemplo, un viejo amigo mío, Sánchez de Loria, decía Sánchez. Los amigos sabíamos de una vieja amiga mía, Brown Menéndez, se dice Brown. Es un gesto de condescendencia aristocrática mucho mayor que si se dijera Brown Menéndez. La condescendencia del aristócrata prustiano, que no precisa decir todo su nombre, puesto que sabe que lo conocemos, y concede a los plebeyos el enorme gesto de amistad de igualarse. Es un error pensar que el aristócrata es ese es el pequeño burgués que quiere ascender mal en la vida, pero el aristócrata realmente concede no ser quien es. Eso está muy bien relatado en Proust, que en Proust está la idea de cómo conocer el mundo desde el dormitorio juvenil. La primera escena es la lucecita de la ranura mientras la mamá le apaga el cuarto porque no puede escuchar las conversaciones adultas, pero hay una lucecita en la ranura que le dice: hay otro mundo, hay algo más que alguna vez conoceré, que son las famosas conversaciones de Schwann. Es una novela maravillosa porque es cómo se va conociendo el mundo hasta hacerse un ser abstracto, ciudadano del mundo y oficiante de la memoria, nada más. Pero la primera escena es la escena en el cuarto donde se duerme de adolescente o de niño, ¿no? Bueno, los periodistas que ponen los nombres cachadores, porque el barrio es el lugar de la cachada, es el lugar del aguante. La cachada tiene un límite que no sabemos cuál es, de repente enoja, pero aparecemos con otros nombres y con una cierta tolerancia. Por ejemplo, un jugador de fútbol no se llamaba Piojo en el barrio, a lo mejor sí, porque es un apelativo cariñoso, pero es un poco incómodo también esa figura diminuta. Un jugador de fútbol y Piojo, el ratón tal. Muy pocos aparecen con su apellido. La Pulga Messi. No puede ofenderse Messi, pero en realidad si lo pensara más de 2 veces, no puede ser que el universo me conozca con el nombre de Esos son los periodistas, cuya función más importante es aceptar que uno no quisiera estar siempre con su verdadero nombre, y hay algo de encubrimiento en la vida de las personas. Y en los estadios de fútbol lo mismo, no son muy imaginativos. Por ejemplo, River se llama la Herradura, pero cuando se construyó la cuarta tribuna, ¿cómo llamarla? Era un problema, no hubo otro nombre, se volvió a llamar Monumental, que es medio obvio porque es un estadio bastante grande. Boca no es tan obvio, la Bombonera, ahí se acude a una cosa romántica, algo que recuerda la vida cariñosa, familiar, un cumpleaños.
el cilindro, creo que es Racing, ¿no? Bajo. Bueno, el cilindro ya es más geométrico, viene del construccionismo de los años 50. Y después tenemos el gasómetro. Ese es el gasómetro. Yo recuerdo el viejo estadio de San Lorenzo, los tablones. Cuando me interesaba el fútbol más que ahora, he ido a varios partidos. He visto un gol de Boyé famoso en el estadio de Avenida La Plata. Y no conozco bien la historia, pero es probable que sea un símil el gasómetro, que no haya habido un gasómetro. Los gasómetros, se puede ver en la Avenida General Paz y Constituyente, se parecen un poco a la forma de un estadio donde la angulación de la perspectiva, de la mirada hasta llegar al campo de juego es más vertical. Así era el viejo estadio de San Lorenzo y fue un supermercado. Entonces la transformación de un estadio en supermercado ya es más rara en Argentina, creo que es la única que ocurre. Podía haber sido un cine, pero era tarde para hacer cine y llegó a la hora del supermercado. Por eso el movimiento de reposición, que veo que hay un enorme cartel acá en Independencia y Boedo diciendo la restitución, ley de restitución histórica, eso es, así llaman a ciertos países a sus revoluciones. La ley de reparación histórica es de 1973, de la relación de Buenos Aires con las provincias. Ahora es la vuelta de San Lorenzo al lugar donde está el supermercado, de modo que volvería a ser un estadio de fútbol, ¿no? Y en ese sentido, el tener un barrio, un club de fútbol, el caso más famoso sin duda el de Boca, no el de River, porque estaba cerca de la Boca y es una mudanza en un barrio un poco insípido, hay un despojamiento de barrio ahí, igual que Chacarita. Chacarita estaba en la zona de Chacarita, que no quiere decir cementerio Chacarita, quedó asociado a un cementerio tan poderoso, es el cementerio de Chacarita, pero quiere decir Chacritas, y era el lugar donde se preveía una inmigración alemana y donde estuvo por primera vez el equipo de Chacarita, que hoy es un equipo suburbano, pero los equipos también cambian y también pierden su cancha. Cuando uno es un infante, un niño, por eso Borges traduce muy bien ese sentimiento, la creo eterna como el agua y el viento. Quisiera que nada cambie, en realidad nada más incómodo que ser un niño y ver que las cosas están cambiando, pero cuando se descubre esa fatalidad hay que hacerla parte de una poética del existir, la fatalidad de cambiar, y por lo tanto hay que hacerla parte de un trámite de nostalgia, y esa nostalgia es tan dolorosa como buena compañera del existir, porque la nostalgia nos obliga a ser dadivosos con el pasado que tuvimos, con la ciudad que conocimos, aquella heladería, Don José, que ahora es un cajero automático. Pues los cajeros automáticos destruyen mucho la ciudad, pero no nos vamos a quejar ahora de que hay tantos cajeros automáticos, porque facilitan el trámite y generan otro tipo de relación con la estructura urbana. Pero por eso mismo, cuando podemos pasear por la calle Corrientes y los memoriosos pueden ser aquí donde estaba el café Europreto, yo he tomado café en Europreto, era casi obligatorio ir por Corrientes en los 60 y tomé un café en Europreto. Bueno, ahora es una camisería. Y esas observaciones, yo recién decía, donde está la publicidad de los Jack en Independencia y Boedo, hay una fachada muy importante. ¿A qué suena esa fachada? A mí me suena a casa, algún memorioso de Boedo dirá que fue, ahora es una heladería. Pero ese tipo de ejercicios, yo te preguntaba recién, es un ejercicio interesante porque nunca se puede saber enteramente qué fueron esos significantes vacíos, digamos, que son lugares de la ciudad que son una camisería, después una heladería, después viene alguien y prueba suerte con una casa de alquiler de videos, después viene otro con un locutorio. Verán que los locutorios están desapareciendo por el teléfono celular, pero se conservan los locutorios con computadoras, etc. Es un espectáculo magnífico y terrorífico a la noche, a la madrugada, todos ocupados con videojuegos. Es un espectáculo absolutamente novedoso, ¿no? Y eso está en todos los barrios de la ciudad, interconectados silenciosamente por el sistema de locutorios que desaparecerán en nombre de otra cosa, porque una ciudad se mueve así, donde estaba el locutorio vendrá después, muchos ejemplos de heladería, pero las heladerías son muy inconstantes, salvo la de San Juan, Saverio, que es constante, pues, la calidad de sus helados, y de alguna manera quedó en la ciudad como una memoria, una heladería. Pero las heladerías
viven del verano, no del invierno, son apuestas comerciales de personas con un capitalito que se asocian a otro, etcétera. El almacén del barrio, como digo, ha desaparecido. Ciertos bares hay que defenderlos. En el Británico de Defensa y Brasil hubo un movimiento de vecinos defendiendo el bar británico, que además tuvo muchas mutaciones, pero es de los años 60, no es muy viejo y hoy parece muy viejo. Y sin embargo, el que está enfrente se llama Hipopótamos y es más reciente, solo que tiene una decoración que lo hace parecer más antiguo. Por eso la idea de la antigüedad es una idea que el design tomó muy cariñosamente y la desarrolla por todos lados. Es bueno ser antiguo, es bueno tener una antigüedad construida, y a veces la antigüedad construida parece más interesante que la antigüedad real. Por ejemplo, el británico es poco interesante desde el punto de vista de la antigüedad que muestra, pues es un bar de los años finales del 50, principios del 60, apenas modificado ahora porque los vecinos obligaron a que no haya modificaciones, porque es el verdadero bar antiguo de la zona. Pero el que no es antiguo hace modificaciones que lo hacen cada vez más antiguo, porque hay los arquitectos, en general, arquitectos sin trabajo, en vez de hacer grandes edificios, se dedican a hacer más antiguos los edificios. Se llaman decoradores también. Entonces esa mutación del barrio hay que aprender a reconocerla como parte de una política barrial que está enteramente en las poesías que conocemos. Es ese sentimiento. Por eso digo, después de la esquina uno hace muchas más cosas. Ya ir a la universidad es un trayecto, hay que tomar el subte, un colectivo, un taxi. El trayecto en general pueden ser trayectos que se constituyan en mojones de la ciudad. Si uno hace siempre el mismo trayecto, que a mí me pasa, conozco muy bien el trayecto del Bajo, subir por la avenida Pueyrredón. Hay el conocimiento del taxista, es un conocimiento que tiene algo de melancolía, sabe que las cosas han cambiado, pero al mismo tiempo está muy presente. Cada lugar tiene nombre de calle, pero al mismo tiempo nombre de la publicidad del lugar, la parada de tal o cual persona en ese lugar. La forma de describir un barrio no es solo las calles, los límites, sino es cosas que han ocurrido ahí, nombre de los almacenes, la cadena de pizzerías, me olvidé de las pizzerías y la farmacia también, me olvidé, una verdadera mutación de Buenos Aires, muy desacralizada, digamos, en la vieja farmacia de extinción, también está el pequeño comercio, y ese balance es difícil hacerlo, porque no querríamos ser los nostálgicos que digan, uy, la farmacia de este viejo farmacéutico no estaba ligado a ningún laboratorio, era simplemente el viejo farmacéutico, el hijo heredó su farmacia, el mismo apellido, y ahora, si no se asocia a tal o cual poderosa obra social, desaparece, o si no se anexa a alguna cadena y se comienza a llamar Pharmacity o Doctor Ahorro, es decir, Pharmacity. La cadena Pharmacity es muy agresiva hacia la ciudad, porque Pharmacity ya tiene como, yo considero agresivas hacia la ciudad los maxi kioscos o el polirrubro, pero son nombres que aparecen y el lenguaje los alberga, porque el lenguaje es lo más resistente que hay en la vida. Puede aceptar cualquier mutación, pero sus estructuras internas siempre permanecen. Polirrubro, es un genio el que inventó eso, polirrubro. El maxi kiosco es otro genio. Pharmacity ya ni les digo, es un genio del capitalismo avanzado. O sea, es la farmacia en la ciudad. Entonces se venden caramelos, no hay nada que no se venda. Entonces una farmacia es un kiosco y un kiosco es una farmacia. Y esa mezcla de géneros no es conveniente para una ciudad. Tanto no es conveniente que cada vez que avanza mucho la mezcla de género y todo se puede conseguir en un kiosco o en la farmacia o en la estación de servicio, que también la estación de servicio es un lugar muy importante en la ciudad porque arruina bastante la ciudad, pero es indispensable. Una estación de servicio de una esquina es fatídica en la ciudad. Ahí. Y en la estación de servicio supo arreglar las cosas de tal manera que está el free shop, o no sé cómo se llama, duty free de la estación de servicio, y se permite vender cerveza hasta tal hora, sábados no. Y es un poco lamentable ver que la pandilla de la esquina tomó la estación de servicio como lugar de estacionamiento también y se la tolera porque no es la principal función de la estación de servicio. Pero poco a poco se descubrió, por ejemplo, en las grandes rutas, que la estación de servicio es más importante que la venta de gasolina. Las viejas gasolineras famosas en la novela realista norteamericana, porque siempre ocurren crímenes.
todas las grandes novelas norteamericanas, si no tienen una gasolinera en el medio del desierto de Arizona, no comienzan bien. Me refiero a ciertas novelas policiales. Y entre nosotros, como en todo el mundo, también en la mezcla de género siempre exige que después venga el concejal o el legislador que haga una ley que diga en tal lugar no se puede vender aspirina, solo en la farmacia. Claro. Pero, y en tal lugar no se pueden vender profilácticos, solo no sé qué. Pero la tendencia es a vender todo en cualquier lugar, porque el supermercado es muy, muy fuerte, la idea de un mercado de los mercados. Es muy fuerte porque es una fábrica vinculada no a la producción, sino a la circulación. Pero tanto es importante que los supermercados comienzan han fabricado sus productos no de marca o que llevan la marca Coto, etcétera, son muy fuertes los supermercados porque tienen la fuerza de haber acostumbrado a millones de personas a pensar la ciudad de otra manera. Pensamos de otra manera porque hay supermercados o hay supermercados porque pensamos de otra manera. No es tan fácil definir esas cosas. Y en medio de todo esto, los movimientos tradicionalistas de los barrios, como acá, que creo que es fuerte, porque acá no ha desaparecido Boedo. La clásica contraposición Boedo y Florida, como digo, tiene como víctima Florida. Florida es un lugar de circulación apático, donde algunas grandes tiendas intentan mantener un pseudo prestigio, donde los turistas todavía creen en Florida, por eso se mantiene. Hay una creencia brasilera de que existe la calle de Florida, pero en realidad ningún habitante real de la ciudad cree que sea algo más que un lugar rápido de circulación, donde hay una guerra oscura entre manteros y negociantes que poco interesa a nuestra vida, pero es una guerra importante, moviliza policías, salen los diarios. Entonces hay algo que pasó en Florida que no pasó en Boedo con los cambios que tiene. Boedo tiene cambios también de llamar la atención a su pasado cultural e intentar reconstruirlo. Cuando se reconstruye el pasado cultural, es un movimiento absolutamente legítimo. Uno no puede imaginar que se va a mantener el club, no sé, acá cerca creo que se reunía el grupo Boedo, sí. Hay una placa acá a 3 cuadras. Acá al lado incluso. Acá al lado, la sí, Peña Pachacamac. Bueno, uno no puede pretender que las cosas permanezcan. Un barrio es un pensamiento sobre el tiempo, pero al mismo tiempo esos cambios tienen que tener cierta capacidad de pertenecer a una política pública donde esté la memoria como protagonista y se recuerdan los grandes pasajes poéticos que indican que el cambio es posible, pero la melancolía o la nostalgia es una fuerza que no es tradicionalista necesariamente, muchas veces es una fuerza revolucionaria capaz de decir hasta aquí sí, esto no, y si haces esto, ten en cuenta esto otro que pasó antes, y si no lo tenés en cuenta también podés, porque la melancolía es tan revolucionaria que no pide que se tenga siempre, la nostalgia mucho más, no se pide a la nostalgia que actúe siempre porque sería muy paralizante, pero una pieza certera de nostalgia es indispensable. Y esto ocurrió con esta gran poesía que escribe Homero Mansi, que ahora se la voy a leer, todos lo conocen, pero ese sería el análisis del tango, que sería una profanación que vamos a hacer, de una gran poesía que se dice así, que parece escrita en un santiamén, parece ni escrita. Y recuerdo alguna anécdota que leí alguna vez de Aníbal Troilo, no sé en qué bar, porque siempre el bar tiene que estar presente, así como Scalabrini Ortiz hizo famosa Corrientes y Esmeralda y puso ahí su hombre, el hombre de Corrientes y Esmeralda, son los años 20, y dice, se hace de las distintas corrientes que vienen del país, bajando por los ríos, la cuenca hidrográfica dominada por Buenos Aires, se contiene el que viene de Salta, el que viene de Jujuy, el que viene de La Quiaca, el que viene del sur, y se junta en Buenos Aires. ¿Pero dónde? En Corrientes y Esmeralda. Y pone una esquina también, la esquina tiene ese... Y hoy uno pasa por Corrientes y Esmeralda y no puede ver la misma estructura sentimental que vio Scalabrini Ortiz. También hay una camisería, o una heladería, o algún farmacéutico. Pero el habitante de la ciudad se acostumbra y a lo sumo lo que puede decir, miren, acá había tal cosa, y heredamos ese gesto, acá había tal cosa. Aquí estaba Auro Preto, que era una cafetería bien porteña con un nombre brasileño, exótico, lejano, Auro Preto. Entonces la poesía de Sur Paredón y después es considerada como una de las grandes poesías máximas. Para mí no es la máxima, pero es de las más importantes. Muchos la consideran parte del movimiento modernista que comienza con Rubén Darío. Esa es la importancia que tiene
o meromancia. Es decir, en el tango no está la poesía más fácil. Por supuesto hay muchos tangos de poesía fácil, son la mayoría. Pero cuando hay tangos como estos, y como son muy conocidos, quizás ignoramos la posibilidad de convertirlos en grandes piezas poéticas, forman parte de la memoria poética más elevada de la Argentina y trata justamente de un cruce de calles, ¿no? Y el movimiento es siempre la acumulación de algo, el después, el más allá, que tiene una forma absolutamente moderna la poética, ese paredón y después nadie lo había escrito antes en el tango. Bueno, se dice que estaba en un bar Homero Mansi y con Troy le dice, voy hasta casa a buscar algo, mientras tanto, si podés escribir algo, y cuando bajó, no creo que estas anécdotas pasen de mitología simpática. Homero Mansi dice, mira, escribí esto, una servilleta donde decía sur. No puede ser que sean así las cosas, ¿no? Pero si fuera así, efectivamente daría un gran valor a lo que toda poesía quiere de sí misma, la inspiración instantánea, ese bien tan preciado que alguna vez quizás alguien obtuvo, ¿no? San Juan y Boedo Antigua, es decir, es la esquina, porque si no sería el Boedo Antiguo y estaría en masculino. Y todo el cielo. La frase es una frase erudita. Se quiere decir que está haciendo una enumeración poética de lo de abajo, la esquina, pero ya se va para el cielo. Entonces estamos en el barrio y en el cielo. Y la antigüedad está postulada desde el comienzo, ¿no? Pompeya y más allá de la inundación. Entonces no menciona un barrio, sino que menciona, está en la esquina de un barrio y menciona otro barrio. Detrás de Boedo está, si seguimos caminando por Boedo, nos encontramos de algún modo por Pompeya, si inclinamos un poquito la dirección de nuestro andar hacia el este, ¿no? Pompeya y más allá de la inundación, es el mismo movimiento poético. Pompeya y algo que no esperábamos, y más allá de la inundación. Ya se nos introduce en algo que tiene la poética argentina, que se ha escrito, que la escribió Borges es muy parecido a este Homero Mansi, no en vano Borges, Homero Mansi y todo este movimiento son todos forjistas. Borges lo fue en su juventud y su primera poética es muy parecida a esta idea de que en el desierto cerca la ciudad, y salir de la ciudad es encontrarse con algo también riesgoso, que es el desierto. Acá es la inundación, ¿no? Primero era todo el cielo, ahora más allá de la inundación. Y como si uno no lo advirtiera, porque uno le permite a un poeta sus divagaciones y demás, pero tiene que ser buen poeta para que las aceptemos. Y aceptamos que de pasar de Pompeya, nombrar una esquina, el cielo, tu melena de novia en el recuerdo. Ahí dice, bueno, ahora estamos hablando de otra cosa. A ver, contá qué es el recuerdo. Y tu nombre flotando en el adiós. Es la máxima apología del pasado que se hace aquí. La esquina del Herrero, Barro y Pampa. Aquí también otra enumeración medio caótica. Hay una esquina donde estaba el Herrero, me olvidé, yo mencioné el heladero, pero la esquina del Herrero debía ser más importante en los años 20. Esto es un tiempo mítico, no sabemos en qué tiempo ocurre esto. Esto se escribe en 1950, pero digamos que estamos en los años 20. El recuerdo remitiría a los años 20. La esquina del Herrero, Barro y Pampa. Y aparece el tema de Esteban Echeverría, La Cautiva, el desierto de Sarmiento, aparece el desierto argentino, aparece La Pampa y aparece la radiografía de La Pampa de Martínez Estrada. Es la ciudad con su entorno que hay que interpretar. Salimos de la ciudad y ya nos encontramos con otra cosa. No es lo mismo salir de la ciudad e ir por el ferrocarril Roca hasta La Plata. Nos encontramos con las barriadas infinitas, el suburbano problemático. Pero acá es la lírica, no es la sociedad. Acá es Barro y Pampa. Tu casa, tu vereda y el Zanjón. Es a Amada, le recuerda, primero habla de la melena, pero después es la casa, la vereda y el Zanjón, que son todos los temas de un barrio con calles de barro, ¿no? El barro, en Martínez Estrada, el tema del barro llega hasta la cama del dormitorio. La calle es de barro, el barro entra a la casa, el barro viene de La Pampa, la casa puede ser de cemento, de ladrillo, pero puede haber un yuyito entre las dos baldosas del dormitorio y está La Pampa en el dormitorio de las personas de la casa, ¿no? Y un perfume de yuyos y de alfalfa que me llena de nuevo el corazón. Es optimista finalmente, le llega el pasado y lo inunda de alegría. Pero no es tan así, primera idea de alegría después la deja de lado, porque si no, no sería sur.
sur, que es una denominación ignota, es el sur, efectivamente, Pompeya está hacia el sur si la miramos desde Boedo, pero después de la alegría del recuerdo, el perfume de yuyos y de alfalfa, después viene la dificultad de la nostalgia, ¿no? Y sigue sur, paredón y después, que es la misma idea de adiós, la misma idea de una nación, la misma idea de todo el cielo. Esta línea, sur, paredón, después no existía en el tango argentino. Que la hayamos aceptado indica que esperamos del tango mucho más que lo que los tangueros creen respecto al origen del tango, a lo popular del tango. El tango es lo popular porque puede ser lo erudito. Lo popular tiene un poder de captación que es su verdadero rasgo de popularidad profunda, no publicitaria ni fingida. Paredón y después. Esto es un modernismo total y efectivamente es el movimiento poético modernista. Viene la luz de almacén, que es enternecedora, y nunca me verás como beberas, recostado en la vidriera, esperándote también. Eso es un movimiento poético, es esperándote, tampoco existía en el tango. Y la idea de que lo que pasó, pasó. Ya nunca alumbraré con las estrellas. Es cierto que hay un lirismo un poquito fácil, uno diría, pero no es nada fácil. Está diciendo lo que pasó, pasó. Yo estaba recostado en la vidriera esperándote y ahora esta marcha sin querellas por las noches de Pompeya. La rima parece fácil porque da elementos de facilidad al tango. Esta rima es fácil, querella con Pompeya, es como un poeta profesional que escribe rápido con un diccionario de rimas, que los hay, por supuesto. Pero las calles y la luna suburbanas y mi amor en la ventana, todo ha muerto, ya lo sé, es muy fuerte. Entonces, ese todo ha muerto, ya lo sé, es alguien en primera persona que declara muerto el pasado con la obligación de recordarlo. Es una espiritualidad fortísima, concreta, duradera y conmovedora. San Juan y Boedo antigua, cielo perdido, repite Pompeya, y al llegar al terraplén, ya no es la inundación, el terraplén es un elemento entre el campo y la ciudad. El terraplén es de barro, es una construcción artificial elevada, sobre la cual a veces pasa el ferrocarril, o sea, es medio urbano y medio rural. Esto ocurre en la frontera de la ciudad. Mansi toma, como toma Borges, Mansi es muy borgiano, toma esa franja indiscernible donde la ciudad se agota, pero no del todo, y el campo comienza a aparecer, ¿no? El cuento sur de Borges se parece mucho a esto, ¿no? Comienza con un viaje en tren en Constitución. Tus 20 años temblando de cariño bajo el beso que entonces te robé. El elemento romántico le da un aire inevitablemente romántico, pero el elemento fuerte acá es el pasaje de la vida a la muerte y de la muerte a la recuperación de la vida por la vía del recuerdo. Nostalgia de las cosas que han pasado, arena que la vida se llevó, pesadumbre de barrios que han cambiado y amargura del sueño que murió. En realidad es muy terrible, pero nadie en Argentina que escucha este tango, cantado por los infinitos cantores que lo han cantado y se sigue cantando, sobre todo Goyeneche, es una versión primordial del tango, y puede imaginar que es el epitafio de los barrios, el epitafio de la vida, de nuestro sentimiento. Al contrario, la nostalgia es tan poderosa y el recuerdo del barrio que desapareció es tan poderoso que este tango siempre sirve para recordar que efectivamente somos lo que somos por esta capacidad humanizadora del recuerdo que puede extinguirse. La posibilidad de pensar que algo se extingue le da el carácter humano, no al revés. No como quienes dicen, no me recuerda la pálida. En cierto momento, en los años 60, los 70, se comenzó a decir basta de pálida. Esto es como la pálida, que es la muerte, pero Homero Mansi es especialista en cantar la muerte como una forma de volver a la vida. Es decir, hay que ver también está en Borges esa misma idea. La eternidad, pero en mi barrio, que es perecedero, ¿no? Bueno, quería cotejarlo con la poesía de alguien bien de Boedo. Yo creo que vivía acá, no sé si vivía acá porque es Nicolás Olivari, pero si uno piensa en los poetas de Boedo frente a los de Florida, Florida es Borges, que se burlaba de la contraposición, y son dos. Pero esa contraposición existe porque es una contraposición a la vez falsa, el barrio y la cosmópolis. Es falsa, nadie está solo en el barrio, pero sin estar en el barrio es difícil el universo también. Todos recordamos la frase de Tolstói, que imagina que el barrio es el mundo, pinta tu aldea y pintarás el mundo.
a veces dudamos de esa frase porque creemos que el mundo es más que la singularidad de nuestro barrio. Pero hay tantos poetas de la esquina, del lugar donde efectivamente estamos, que no se nos hace fácil negar que el primer lugar de sociabilidad, el primer lugar de, para decirlo con Mansi, el primer lugar que hubo la cita amorosa, recordarán otras milongas de Mansi, que tratan justamente ese tema, es casi algo que lo haríamos para poder después recordarlo, con lo cual el recuerdo aparece como la verdadera forma de vida y no el momento existencial real que le dio origen. Ese es el chiste profundo de este tipo de conmemoración del pasado. Entonces el recuerdo es la forma de vida y la vida real que le dio origen casi tiene menos entidad que el recuerdo que estaba destinada a originar, ¿no? Entonces veamos un poco de Olivari, que me parece la musa de la mala pata, es la respuesta a cierta poesía cosmopolita, pero no es la respuesta a Borges, es otro idioma, pero Borges, como digo, es hasta este Homero Mansi, Borges, como se dice en Argentina, compra todo, ¿no? La musa de la mala pata de los años 20 también hay mucho cine, hay mucho movimiento moderno en la poesía de Nicolás Olivari, que es el que hizo, creo que, más famoso a Boedo, ¿no? Porque Roberto Arlt no era de Boedo, era en realidad de otro barrio sin literatura, de Villaluro. Y al mismo tiempo, Villaluro no existe literariamente, Villaluro. La casa natal de Roberto Arlt es de Villaluro. Y su trabajo en el diario El Mundo, que aún está el edificio, aunque dedicado a otra cosa, creo que está en Río de Janeiro y Rivadavia, ¿no? La dactilógrafa tuberculosa. Este es un tipo de poesía realista que era con lo que Boedo quería responder a la poesía cosmopolita.